una sentencia, un título que sorprende, que, bueno, genera muchas dudas, ¿no? ¿Cómo suspender los cabezazos? Fundamentalmente, ¿por qué hacerlo? Y decíamos hace un ratito que tiene fundamentos médicos. Doctor Alejandro Musacchio, ¿por qué prohibir los cabezazos en los chicos? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué decís, Juan? Bueno, a ver, esto tiene una historia que viene del fútbol americano, de la pelotita ovalada, sí. Los cascos y todas esas, que hace aproximadamente unos 12 años comenzaron a notar que había muchas demencias, muchos suicidios debidos a los reiterados golpes en la cabeza. Entonces comenzaron a tomar medidas. Comenzaron a tomar medidas en el fútbol americano, pero es mucho más violento que un cabezazo. Yo pienso que esto es una medida que se tomó en varios países, no en personas tan chicas como 11 años, se tomó en personas de 15, en chicos de 15 años en adelante. La motivación es una prevención. Porque, ¿qué pasa? Dentro del... Vos tenés el cráneo, es duro, el cerebro es blando y cada cabezazo provoca una aceleración y una desaceleración del cerebro adentro del cráneo. Y el cerebro se golpea contra las paredes del cráneo. Pero uno no se acostumbra a eso. Uno dice, los jugadores de fútbol están acostumbrados, o los chicos que juegan, se acostumbra. No pasaba esto antes. Esto es una prevención para que no pase nada. Y me parece brillante, porque antes de que pase una contusión cerebral mínima, aunque sea mínima, siempre va a producir o puede dejar una lesión definitiva. A ver, Estados Unidos tomó la decisión a partir del 2015 y después se sumó Inglaterra con chicos a partir de los 10 años, que este año lo extendió a 12 años. O sea, menores de 12 años no pueden cabecear en el fútbol de Inglaterra. Y uno presupone que los tipos tienen razón. De hecho, hay un estudio que se hizo sobre 8.000 futbolistas nacidos entre 1900 y 1976 y concluyó que los jugadores tenían casi 4 veces más posibilidades de padecer demencia en la vejez que la media de su población. Por supuesto, a eso me refiero. ¿Y por qué? Bueno, porque es lo que yo te digo. A ver, desde el punto de vista cómo es la fisiología. Vos cabeceás una pelota, el cráneo se pone contra la pelota, desacelera, pero el cerebro sigue acelerando y se golpea contra la pared frontal y vuelve y rebota con la parte posterior. Eso puede provocar una micro escoriación, es como si te golpearas apenas un hematomita en la mano con algo, te apoyás y te golpeas así. En forma reiterada se hacen contusiones múltiples, que es lo que le termina pasando a los boxeadores, por ejemplo, mucho más rápidamente. ¿Esto es comparable a los golpes que reciben los boxeadores? No, no es comparable, pero es parecido. O sea, el mecanismo es el mismo, más o menos el mismo, con mucha menor violencia. Ahora, y con la tecnología que hay aplicada, por ejemplo, a los balones de fútbol, que son mejores materiales, seguimos en la misma. Seguimos en la misma, porque de todas maneras no es la misma porque lo pesado que era el balón de fútbol anterior, que era cuero, se mojaba, era mucho más duro, más rígido, con mucho más peso, a tener un balón ahora inflado de materiales sintéticos, que son todos blandos y mucho más livianos, la posibilidad de un cabezazo es totalmente diferente. Pero el mecanismo es el mismo. Entonces, evitar en los chicos me parece fantástico. Es una manera de prevención, como así tratás de prevenir un accidente cerebrovascular, diciendo, bueno, no tenés que engordar, tenés que hacer ejercicio. Lo que pasa es que usted, doctor, lo ve desde el punto de vista médico y está chocho. Ahora, mucha gente de las ligas se está agarrando la cabeza y dice, ¿cómo implementamos esto? Sí, claro. Claro, porque nunca surgió una cosa así. Pero si, a ver, los estudios determinan de que, como te decía yo, en el fútbol americano, o en el soccer, o en el fútbol inglés y en el fútbol americano, se han implementado estas medidas, es porque se ha visto eso, que yo te digo, son microcontusiones, o sea, microgolpes con pequeñas hemorragias en la corteza cerebral, que finalmente, si es muy importante, o es un chico que juega mucho, o tiene
En esa vida media que tiene un chico que empieza a jugar a los 12 años y termina de jugar a los 30 y pico, son 20 años de golpes. Una colega suya de Guadalupe María Bruera, del Hospital Privado de Rosario, habla de que aumentan quizás los traumatismos, aumentan quizás hasta 3 veces el riesgo de desarrollar Alzheimer, Parkinson o demencia senil. Sí. ¿Pérdida de memoria? No, claro. Ante una demencia o un Parkinson se puede provocar un trastorno de la memoria. Obviamente es un problema también de los golpes y un problema vascular. Creo que aceleraría un proceso que podría producirse, más vale prevenirlo. No lo sabemos con certeza ahora, lo vamos a saber un poquito más adelante. Usted sabe, doctor, que muchos, bueno, vuelvo con esto, están diciendo uno se imagina, ¿qué le están haciendo al fútbol? Pero, digamos, pongámoslo de esta forma. Muchos hablan de una pelota de menos de medio kilo disparada. En el caso de los adultos, sí, se han llegado a contabilizar 112 kilómetros por hora. En el caso de los chicos, hasta 70 kilómetros por hora. Eso es lo que impacta en la cabeza de nuestros hijos. Exactamente. O sea, golpea con mucha menos fuerza, obviamente, que lo que es un objeto contundente. Este es un objeto que está inflado, que viene con velocidad, pero no viene con tanta fuerza. Viene con velocidad, pero a lo mejor no tiene tanto impacto o tanta fuerza. Pero sí, es lo que vos haces. Cabeceás, golpeás y la cabeza se queda fija. El hueso queda fijo, es lo que yo te decía recién. Hace esto, queda fijo, pero el cerebro adentro se mueve. Hace tac, toc y golpea. En los chicos es bastante más difícil porque el cerebro del chico ocupa la mayoría del espacio. Bueno, eso le voy a preguntar, ¿por qué la edad? O sea, no lo sé, solamente es una prevención. Para mí es una prevención. No lo he leído a fondo al tema, pero es una prevención. De todo esto que yo te relaté, fútbol americano, fútbol en Inglaterra, fútbol en Estados Unidos, es solamente la prevención de que no se golpee el cerebro y haga microcontusiones, y esas microcontusiones llevan o a una demencia o pueden llevar a... Pero la cabeza, el cerebro, la cabeza de un chico de 10 años es la misma que un chico de 21, 22, 25 años. No, porque el cráneo, si bien está desarrollado completamente, diríamos, el cerebro ocupa todo el cráneo. Cuanto más grande te volvés, el cráneo le da más espacio al cerebro. O sea, el cerebro se va achicando, diríamos, con el correr de los años. Nosotros tenemos un cerebro así. No, bueno, me acaba de entristecer mucho, doctor. No. Digo, para algún papá, mamá, que esté mirando esto, y por ahí tenga alguna duda, que su hijo juega, su hija juega al fútbol y demás, y tenga alguna duda, ¿no será que ese episodio que vimos el otro día de pérdida de memoria, puede consultar de alguna manera? Sí, puede consultar. De todas maneras, me parece que no es para tanto. Ajá. O sea, a mí me parece que en estos momentos solamente como decíamos al principio, una prevención para que no vaya a pasar. Pero válida, pero es importante. Pero es válido. Yo creo que es válido. Si lo hemos comprobado en un montón de... A ver, si se han hecho un montón de estudios, 2015, no lo tenemos hace poco. Claro. Hace ahora, 7 años. Sí. Y bueno, entonces, es real, o sea, existe. Prevengamos. Y si estamos previniendo, mejor. Doctor Alejandro Musacchio, queremos agradecerle muchísimo esta visita porque, insistimos con esto, va a cambiar radicalmente, por lo menos en el fútbol infantil y demás. Totalmente. Y esto se va a extender al resto del país, estamos seguros. Sí, y aparte al mundo. O sea, imagínate que se entere acá Sí. Empieza en Santa Fe y se va a extender al fútbol de la capital federal o de Buenos Aires y demás. Gracias por contarnos los fundamentos médicos. Muy amable. Gracias a vos. Gracias. Y a todos. Gracias. Seguimos.